Saludos, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a iniciar nuestro curso de análisis y diseño de estructuras metálicas utilizando el Robot Structural Analysis. Y en esta oportunidad vamos a iniciar, ojo, ya de pleno en materia. Recordemos que ya tenemos que haber visto unos videos que hemos suministrado de información básica, que es lo que es la definición de las unidades, etcétera, etcétera. Y vamos a trabajar el día de hoy con lo que sería una nave industrial. Fíjense que cuando nosotros decimos un nuevo modelo, cuando vamos a iniciar el software, nos vamos a conseguir una serie de opciones, ¿sí? Estas opciones que están acá, por ejemplo, la primera es diseñar un edificio completo y tenemos una que es para pórticos 3D Design. En mi caso particular, ojo, allí podemos decir, bueno, que vamos a tener unas herramientas especiales. Ojo, la voy a mostrar, pero no la voy a trabajar allí. Voy a hacer clic aquí. Ya les voy a decir, tiene unas ventajas en algunos aspectos, pero tienen otras desventajas porque perdemos algunas de ciertas herramientas que nos pueden servir en determinados proyectos. Fíjense que lo primero que vamos a darnos cuenta aquí es fíjense el Object Inspector. Esta es la ventana donde nosotros vamos a poder visualizar todos y cada uno de los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, si yo llego y defino una barra de un punto a un punto, fíjense que él automáticamente me va a graficar, fíjense el punto 1, el punto 2, la barra número 1. Ya va a empezar a organizarlos acá. Uno de los aspectos que no me gusta de usar esta opción es que pierdo la capacidad de organizar automáticamente a través de niveles la estructura, a pesar de que las naves industriales por lo general van a ser de un solo nivel. Y ya les voy a explicar por qué van a ser de un solo nivel. Otra cosa es que he perdido una cantidad de herramientas aquí que, bueno, yo las voy a poder ir activando. Posteriormente yo les voy a decir qué ventanitas vamos a estar usando con mayor frecuencia. Así que las vamos a tener todas. Una opción maravillosa que pudiese tener el software, que les voy a mostrar acá, es que él ya trae una base de datos de, vamos a decir, elementos strut o cerchas o tijerales, como las queramos llamar. Fíjense que ya aquí cuenta con esta base, esta librería. Ojo, esta librería que está aquí es una librería que está, vamos a decir, tipificada, ya está, la palabra sería automatizada, porque ya nosotros vamos a poder dar algunas variables y fíjense que aquí podríamos tener, mira, fíjense, para vigas, aquí tendremos vigas simplemente apoyadas, aquí tenemos algunos pórticos, aquí tenemos incluso, si yo quisiera poner una nave industrial con determinadas características, yo lo puedo dar a clic aquí y al hacer clic aquí, fíjense que ya me está pidiendo referencias. Vamos a poner aquí una instrucción. Vamos a ver aquí 3D. Y yo puedo decirle aquí, vamos a quitarle los números. Bueno, ahorita no tiene propiedades, por eso no me muestra nada. Yo puedo decirle el número de span, no van a ser 3, sino van a ser 5. La longitud, fíjense que está, sería, en vez de ser a 5 metros, si son 5, serían aproximadamente unos 25 metros, cada uno de 5 metros. Altura H, 3.5, ángulos 10 y 10, y él automáticamente sacará la altura. Podemos hablar de las secciones. Fíjense que ya aquí las secciones podemos contar con una base de datos. Recordemos que ya el software trae la base de datos de las secciones metálicas, no las tenemos que estar incorporando. Lo mismo ocurrirá con el material, ya el material está incluido dentro de la base de datos, no tenemos que estar definiéndolos. Ojo, podemos definir algunos adicionales. Y acá, fíjense que simplemente buscaríamos la lista, ojo, de los perfiles que vamos a utilizar en algún elemento y o podemos visualizar cuál es el perfil que, si no sabemos bien la medida, bueno, cerro la ventanita, no, aquí la dejo, cuál es el perfil que necesitamos. ¿Ve? Al yo cerrar acá, yo le digo OK y le vamos a decir simplemente insertar.
La posición de insertar es para ubicarlo dentro del espacio 00. ¿Sí? Le decimos una vez, le vamos a decir, ojo, ¿lo vas a agregar como un objeto? No. Cuando nosotros decimos un objeto significa que es un elemento que va a dibujarse, pero no tiene las propiedades de pórtico, por ejemplo, no va a tener propiedades de elemento metálico, de concreto, lo que sea. Entonces nosotros le decimos, no lo voy a agregar como objeto, simplemente decimos, bueno, next, ya vuelve acá, le decimos OK. Y fíjense que ya tendríamos nuestro perfil 5 veces. Ahora sí le vamos a poder dar la instrucción. Y si nos acercamos, vamos a decirle aquí, refinamiento. Ojo, aquí, esta es para reconstrucción. Cuando vemos algo borroso, algo muy grande, utilizaríamos esta opción. Entonces, fíjense cómo él automáticamente nos creó un pórtico que posteriormente yo pudiese seleccionar todo, como en AutoCAD de derecha a izquierda, y utilizar las herramientas de replicar. A diferencia de otros software, aquí tiene menos herramientas de replicación, de mover, de cortar, herramientas de edición, pero es bastante sencillo lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy en la dirección Y, vamos a ver qué dirección estamos, vamos a ver aquí un momentito, la dirección Y, yo puedo decir que 0, pongo un vector director, punto 5.0, 0, y yo le puedo indicar que allí vamos a colocar 5 o sea, vamos a poner 7 pórticos, o sea, voy a repetir este elemento 7 veces, y ojo, si yo le digo copy, bueno, lo va a replicar 7 veces adicionales a la que él ya tiene, pero si le digo draft, miren lo que va a ocurrir. Él los va a unir a través de otro elemento en sus nodos, fíjense como vigas, vamos a reflejar aquí, y terminaríamos armando nuestra nave industrial de una manera geométrica mucho más fácil. Aquí después nosotros si vamos a poner vigas de riostramiento lo podemos hacer o simplemente borrarla. Y después estas vigas que están acá, nosotros, fíjate, él puso un UPN 100 porque es el primero en la lista de mi base de datos. Si yo verifico mi sección de barras acá en la base de datos, el primer metálico que tiene por aquí es este UPN 100. Pero eso fácilmente yo después posteriormente las voy a poder usar por el que yo quiera. ¿Ve? Por ejemplo, ponerlo para un IP 200. ¿Ve? Eso es un principio básico. Entonces, esta herramienta básicamente nos va a ayudar a dibujar mucho más rápido. Pero les digo algo, y aquí es donde viene la tristeza de todo esto. No siempre les toca una estructura que uno pueda simplificarse, que esté parametrizada de esta manera tan sencilla. Por eso a mí no me gusta enseñar la herramienta fácil. Yo me voy a meter de una vez de la parte, algunos llaman la más difícil, pero es la forma en la que el aprendizaje que usted va a tener le va a valer para el resto de cualquier estructura que va a desarrollar. Por eso lo que yo tengo como expectativa en este curso es que veamos una nave industrial, que esto no nos va a llevar más de 2 clases, por lo menos la parte de modelado e inclusión de cargas y todo eso que vamos a aprender. Posteriormente vamos a hacer una edificación y de último vamos a trabajar lo que es los análisis y diseño, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que... Aprender estas herramientas es parte de lo que después ustedes van a hacerlo como crecimiento profesional y buscar simplificar algún tipo de procedimiento. Ahora, bajo mi experiencia, aprender las herramientas rápidas no siempre las utilizo. No siempre las utilizo porque las naves industriales, por lo menos en este que, bueno, pudiesen ser, la gran mayoría son fáciles, pero ¿sabe qué? Toda estructura tiene una ciencia atrás de ella y entonces habría que hacer trampas y cosas de esas. Y ojo, estos programas, si usted los sabe manejar adecuadamente y conoce el software, no tiene que recurrir a ninguna trampa. Ustedes se van, seguramente hay muchos profesionales que ustedes van a escuchar. Espero que ustedes no sean parte de estos o que cambien su forma de ser con algunas cosas. Hay personas que están acostumbradas, no, yo no le meto rigidez cero, le meto por aquí un elemento con un material sin peso, esos son inventos. Los software
tienen las herramientas para que usted no tenga que estar haciendo esos inventos. Y de esa manera debemos trabajarlos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya sale incluso, fíjense que aquí considero este elemento está con su icono de empotrado, cosa la cual creo que discutimos la clase pasada y que ahorita quiero que vamos a aprender mucho más. Vamos a hacer este pórtico, esta nave industrial que voy a hacer, la voy a hacer tanto en estructura metálica con la parte empotrada en la parte inferior y después vamos a ver la que vamos a hacer con los elementos articulados en la base, ¿sí? Por lo menos de los que yo conozco acá, el ingeniero Ricardo estudió en mi misma facultad en la universidad y para él posiblemente va a ser una novedad lo que voy a explicar de la base, porque lo fue para mí en ese momento y ya vamos a ver las ganancias que vamos a poder tener allí, ¿sí? Entonces, ojo, les di esta visual rápida, pero nosotros no vamos a aprender por allí. Nosotros vamos a aprender a través de un edificio de diseño, ¿sí? Ojo, tampoco me gusta hacer simplificaciones. No, voy a calcular un solo pórtico. No. Hoy en día estamos en las etapas en las que nosotros podemos desarrollar el proyecto tridimensional y de esta manera vamos a poder considerar todas las variables posibles en las tres dimensiones. Recordemos, nosotros vivimos tridimensional. Ese galpón no se va a construir bidimensional. No tenemos que hacer las mismas simplificaciones que tenemos al momento de ¿qué? De calcular. Ahora, ojo, lo que sí les puedo, antes de empezar, lo que sí les puedo recomendar, porque lo he hecho, es que usemos estas bases de datos. Fíjense que de esas bases de datos hay algunas típicas Stroop y nos pueden dar una idea de solución. No sé si las llaman así en sus países, las cerchas o tijerales. Aquí en Perú lo llaman tijeral. Y fíjense la forma que brindan, ¿sí? Por favor, en su país, ¿cómo llaman a estos componentes? Son los elementos, las vigas compuestas. En Venezuela lo llamamos cercha. En algunos países los llaman tijerales. En algunos otros son, ¿cuál es el otro nombre que les he escuchado? Vigas, bueno, son vigas compuestas realmente, ¿sí? Ojo, fíjense que esta, nosotros podemos darnos cuenta, voy a agregar esta cualquiera, voy a decir que sí, simplemente para que podamos visualizarla. Esta es una cercha. Permítame borrar todo para poderlo ver mucho mejor. Voy a agregar la primera cercha. Acá. No importa la medida. Para que podamos ver y aprender de ella. Miren, ¿ven? Esta es una en una sola dirección, pero tenemos una base de datos en la que esta misma, yo puedo decirle, fíjense, es en una sola. Mire, aquí podemos establecer si los cordones son continuos, si vamos a liberar los momentos. ¿Ve? Y ojo, en estas cosas es que tenemos que estar pendientes, porque el liberar el momento o dejarlo continuo definirá el sistema de construcción que vamos a plantear. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta cercha que está aquí y hemos dicho que los momentos han sido liberados, un release, una liberación. Ahora, una pregunta, ¿qué tipo de conexión estamos planteando acá si yo estoy diciendo que esto está liberado? Ah, ingenieros, haz aquí un corte de esta sección. Si yo estoy diciendo, fíjense que aquí hemos planteado que se hizo los cordones, ojo, cordones continuos, me está hablando del cordón superior. No, ojo, aquí repito, cordón superior sería este, el cordón superior, y esto estaríamos hablando del cordón inferior. Estos los conocemos en algunos países como montantes, que son los verticales, y estos son las diagonales. ¿Sí? Ahora, una pregunta general para todos. ¿Sí? Nosotros suponemos
cuando hacemos nuestros análisis a mano, que por ejemplo, si yo tengo estas acá y así como lo vimos en mecánica en mecánica racional, etcétera, etcétera, nosotros cuando hacíamos estos cálculos a mano, aquí consideramos articulado, aquí un móvil para que sea isostática, y nosotros considerábamos que nuestros momentos positivos o negativos eran igual a ¿cuánto? ¿De cuánto deberían ser los momentos dentro de la cercha? Los distintos nodos. Cero. Exacto. Todos los momentos deben ser igual a cero. Esto es una condición constructiva, esta es una condición del cálculo. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas son de tipo axial. Por eso nosotros podemos decir simplemente que el cordón inferior normalmente siempre va a estar a tracción, el cordón superior va a estar siempre a compresión, estos montantes o las diagonales, dependiendo en la posición que están, pueden estar algunas en tracción, otras pueden estar en compresión. Pero esto es una idealización. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente es así. Ahora, para que esto se cumpla en una estructura real, ¿qué tipo de conexión se tiene aquí? ¿Qué tipo de conexión tiene usted acá? A corte. Sí, perfecto, a corte. Pero ahora una pregunta. Si usted me dice acá, este tipo de conexión que está acá, solamente tendremos dos tipos. Una, las conexiones son pernadas o son soldadas. ¿Mm? Entonces voy a hacer aquí una votación entre los que estamos. Esto sería soldada. Aquí dice uno que es soldada. Aquí el ingeniero Julio me dice soldada. ¿Quién más? Participación. Soldada o pernada. Para que se represente esto que está aquí, estas conexiones son soldadas o pernadas. Tienen que comprarse el Red Bull todos para que estén en la misma velocidad que voy yo. Aquí el ingeniero Jaime me dice pernada. Ojo, aquí es donde está la trampa de esto, ingeniero. Aquí es donde está la trampa. Ojo, cuando usted está diseñando, usted es el que decide cuál es el tipo de conexión que usted quiere. Porque si usted está diciendo que ha liberado los momentos y usted solda estas conexiones, su cálculo ya no sirve. Ya no sirve porque estos elementos no se van a comportar axialmente. Porque usted los unió y rigidizó. Si usted solda, rigidiza la conexión. Y entonces allí va a existir momento. ¿Ve? Entonces, el único caso en el que usted va a poder cumplir con la idealización de la conexión es cuando usted tenga en estas conexiones elementos pernados. Bueno, vamos a tratar de hacer aquí un dibujo de la conexión. Entonces usted pudiese decir, bueno, aquí yo voy a tener un elemento que va a venir aquí, aquí y aquí, una placa, y de aquí para acá yo voy a poner un perno aquí, un perno aquí, un perno acá, un perno acá. Solo cuando la estructura sea pernada es cuando vamos a poder tener los momentos liberados. Entonces, usted tiene que hacer esa aclaratoria en el proyecto. Y hay gente incluso que he visto que han calculado la cercha liberando los momentos. ¿Por qué lo liberan? Bueno, dicen, bueno, sí, las cerchas trabajan axialmente, pero no todas las cerchas trabajan axialmente, porque va a depender del sistema de conexión que usted está incorporando.
Si usted tiene su cercha y es soldada, esa cercha no puede trabajar con los momentos liberados. Entonces va a estar cometiendo un error y el error es grave, es fatal. Porque cuando usted ponga estos soldados, estos perfiles no van a ser pequeños. No van a ser pequeños porque ahora va a tener que estar pendiente porque como ahora están trabados, ellos van a tender a tener excentricidades y es lo que conocemos como P delta. Las acciones P, si ustedes se acuerdan de este dibujito, así, que vemos en la universidad, cuando le ponemos la carga P acá, él tiene a desplazarse y tiene delta. Y esos pandeos son los pandeos laterales del alma o del alma, dependiendo del tipo de perfil que usted haya puesto aquí, que son típicas de las fallas en todas las estructuras metálicas. Y simplemente se da por el hecho de que el calculista no considera los elementos allí. ¿Sí? Ahora, hay países en que la gente se dedica a hacer el cálculo, pero no calcula la conexión. A mí me ha pasado, tengo clientes en los que nosotros, como hacemos el proyecto, se lo pasamos directamente al fabricante y el fabricante se encarga de la conexión. Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de calcular la placa base y alguna conexión atípica dentro de la estructura. Pero nosotros decimos, ojo, estas conexiones están diseñadas a corte más momento igual a 0. Entonces, él no va a poder indicar que aquí va a ser soldado. Eso es algo que usted, el diseñador, tiene que considerar. Entonces, si nosotros no vamos a establecer esto, por eso le da la opción 1. Si le dice que sí, será una conexión pernada. Si le dice que no, será una conexión soldada. Incluso, fíjense que le da la capacidad de decir que si los cordones son continuos, porque se puede suponer que usted pudiese tener un empalme de la cercha. Incluso he visto si son estructuras prefabricadas, preestablecidas, los nodos son de un tipo prefabricado. Y estas barras y estas barras y estas barras simplemente se ensamblan para que sea mucho más fácil. Pero estos nodos vienen de un solo tipo. En todos lados lo que hacen es voltearlo. Entonces por eso le preguntarán si es continuo, sería este caso. Si es no continuo, puede ser con la representación de los nodos como les estoy indicando. Pero, ojo, es atento allí. Esas son las preguntas que debemos hacernos nosotros como diseñador y que debemos plasmar en nuestra memoria de cálculo. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, ¿qué me he aprovechado yo de esa base de datos? Yo me he aprovechado para ganarme ideas que a veces pudiese tener yo. Vamos a poner esto estamos en la dirección Y, vamos a poner aquí a unos 4 metros. Otro tipo de cercha. ¿Ve? Y de allí puedo tomar ideas de cuál es la cercha que debo solucionar. Evidentemente, muchas veces la posición, y usted tiene que procurar eso, que las posiciones de los elementos que estamos poniendo como montantes, como verticales, coincidan con los elementos horizontales que estamos colocando, llámense viga, llámense correa, para que la esencia del cálculo y que la carga sea al nodo, como estamos acostumbrados a hacerlos manualmente, no se pierda esa idea. Evite en lo posible, y cuando digo en lo posible, usted tiene que quitarse eso de la cabeza de que, no, bueno, quedó ahí. No, no, no. Usted tiene que ajustar que la cercha no quede trabajando a flexotracción o a flexocompresión. Ahora, esos dos términos, que los voy a explicar aquí brevemente, tenemos que tenerlos muy claros. ¿Cuáles son la flexocompresión y cuál es la flexotracción? Nosotros podemos tener, y es algo natural que nosotros siempre nos han dicho, que las cargas tienen que ser en el nodo. Aquí, incluso si vamos a poner algún elemento de conexión de viga entre este punto y este punto, vamos a suponer este punto, y este punto y este punto, siempre van a ser cargando al nodo.
siempre tiene que ser cargando al nodo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nosotros cargamos el elemento, ese elemento que debería estar trabajando netamente a compresión, va a empezar a tener una deformación producto, y aquí haría que cambiara esto, por decir algo así, haría que cambiara el elemento y estaría produciendo flexión más compresión. Y allí vamos a poder tener problemas en lo que serían los pandeos laterales del elemento metálico. Ahora, cuando nosotros incorporamos alguna carga, y les digo, es muy típico. Por ejemplo, estas cerchas normalmente las usamos para grandes luces. Pudiésemos estar teniendo una cancha deportiva techada con una estructura como esta y a alguien se le va a ocurrir colgar algo de aquí. Ojo, porque nunca la va a poner en el nodo, siempre la tiene que poner aquí, en el medio. Entonces, en esa posición, más bien lo que van a hacerle es un gran daño a este perfil. La mayoría de las cargas estas normalmente no son tan pesadas, pero por ejemplo, ponen un sistema de iluminación y el sistema de iluminación lo ponen ahí. No buscan el sitio más rígido, sino aquí. Y esas pudiesen estar pesando 30, 40 kilos, que siempre es una carga para un pequeño perfil, siempre es una carga representativa. Entonces, ojo, nosotros debemos evitar esto que está acá. Nosotros, si tenemos ya conciencia de que dentro del proyecto hay un sistema de iluminación en este punto, nosotros tendremos que adaptar nuestra cercha a que allí haya un elemento vertical. A que haya un elemento vertical ahí de manera simétrica, de manera que después posteriormente pueda cambiar el comportamiento del elemento. ¿Ven? Ojo, siempre a eso. Y por ejemplo, en las naves industriales, eh, muchas veces no se consideran unas cargas de mantenimiento que tienen esos elementos. Por ejemplo, el sostenimiento de tuberías, el sostenimiento de elementos de gases, de ventilación, no las incluyen, sino que después, mucho tiempo después las colocan, ¿no? Entonces, esos elementos, por eso siempre sería bueno colocarle algunas carguitas de más en algunos puntos, porque este tiene que conocer lo que está trabajando. ¿Estamos claros? ¿Todo ok? Entonces, como les dije, esa base de datos de Cercha siempre le va a servir a usted de algún tipo de inspiración divina para poder dar alguna solución a algún proyecto que usted está haciendo. Y yo por lo menos en mi caso, siempre cuando estoy, por ejemplo, de Cercha, siempre busco hacer la Cercha típica porque es fácil de construir, pero no necesariamente esa es la que tiene que hacerse. ¿Ven? Entonces, ojo, esa base de datos también la vamos a tener disponible en el otro punto. Así que no se va a limitar a una parte. Por eso trabajo la otra forma que es mucho más completa. Entonces, vamos a decir que voy a crear un nuevo archivo y me voy a ir a la parte de edificaciones. Acá. No vamos a guardar esto. Se sale para acá porque el último archivo lo puse por aquí. Permítanme aquí. Permítanme esto. Ahora agarro lo que sale directamente en esta tabla. Permítanme. Tabla quantity. Debería quitarla. Permítanme un instante. Permítanme. Me salen muchas ventanas, no deberían salirme tantas ventanas. Vamos a cerrar esta, esta, esta y esta es la única que debería quedar. Así debería salir en su pantalla. Lo que pasa es que a veces me salen cosas a mí porque yo las uso y las configuraciones me han cambiado, ¿no?
Ojo, fíjense que aquí el principal objetivo, la principal ganancia es que ya yo voy a tener aquí esto arreglado por stories, por niveles, y voy a poder trabajar bastante bien la parte aquí. Aspectos importantes del diseño. Yo, en mi caso particular, cuando vamos al Job Preference, tenemos las preferencias. Fíjense, en las preferencias, repito, esto ya ustedes lo tienen, hay un video exclusivamente de esto. Ojo, ustedes pueden configurar directamente fíjense que no vamos a conseguir ninguno de nuestros países suramericanos. Es más, incluso creo que ni México, que siempre está, no está. Porque el origen real del robo de estructura análisis es europeo. Comenzó como robo Millennium, por eso no tenemos, o él no ha incluido estos elementos suramericanos. Hoy en día, y ya ahora que estamos hablando típicamente, ya en forma cerrada, es algo que no voy a estar diciendo solamente, eso es entre nosotros que estamos acá y los que posteriormente vayan a querer ver el video. Hay un problema de mercado. Ahorita los costos del licenciamiento están por las nubes, por las nubes. Hay una gran competencia por el mercado latinoamericano. Anteriormente éramos netamente CCI, solamente trabajábamos con SAP 2000, el ITAPS. De los que están aquí presentes, han trabajado con estos software. Por ejemplo, yo sé del ingeniero Jaime, sé del ingeniero Ricardo, no sé los otros ingenieros si ya trabajan directamente con ITAPS o con SAP 2000. Esos son los software en que normalmente era lo que se movía en Latinoamérica. Pero hoy en día, la licencia de ITAPS más sencilla son $7.500. ¿Qué es una licencia de por vida? Sí, pero $7.500 para el perfil del profesional, que hoy en día es el que está impulsándose, que estamos hablando del profesional nuevo, y es el profesional que está trabajando por, vamos a decir, libre ejercicio, que es muy difícil recuperar $7.000, invertirlos para un licenciamiento. Ojo, hay países, por lo menos en Venezuela, no tienen el problema de licenciamiento, porque se ignora por completo y todo el mundo usa las licencias piratas. Pero para que sepa, CCI es la que da los cracks. Esa licencia no es pirata, esas licencias que se están utilizando son licencias originales que están siendo autorizadas por CCI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mismo software, el ITAP, el SAT 2000, está compartiendo información a través de Internet de su PC. Posteriormente, CCI le llegará su mensaje diciéndole, le va a hacer una demanda para que compre el software, porque usted tiene usando el software desde tal fecha, lo ha usado tantas veces, usted lo usaba a tal hora, el mismo software le dice qué es lo que está ocurriendo. ¿Estamos claros? Repítame aquí un momentico. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que, ojo, Autodesk está integrando el sistema BIM, que ETAPS está tratando de hacerlo, el SAP está tratando de hacerlo, pero ¿qué pasa? No tienen interconexión con software de dibujo. Han tratado de hacer sus propios software para generar los planos y la cosa no es tan buena como digamos, o sea, bien, pero no trabaja con la forma típica en nuestros países. Nosotros normalmente tenemos unos planos que están adaptados ya a la plataforma de Autodesk, que es AutoCAD, y trabajamos con Revit, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día, ojo, repito, yo no vendo los software ni estoy pendiente del licenciamiento, no trabajo para ninguna de estas empresas, pero una licencia de Autodesk hoy en día que le incluye 13, incluso 14 softwares, incluyendo el AutoCAD, incluyendo el robot de estructura análisis, incluyendo el AutoCAD Civil 3D, incluyendo el Revit, ¿sí? Está incluyendo algunos de visualización. Puede costar la licencia alrededor entre 2.500 hasta $3.200. Creo que el precio por ahí estaba en 2.800. Y entonces, ¿qué pasa? Una persona que está comenzando, es mucho más fácil reunir $2.800 durante un año, en el que usted puede ver cómo le saca el provecho durante un año, y
recuperar la inversión. ¿Y qué va a pasar después de un año? Cuando usted tenga que renovar, usted le van a renovar la licencia con la última versión. Y es allí donde, como dice, le están pudriendo la vida a CCI. Ahora, además de eso, usted tiene que sumar la competencia que hoy en día tiene CIPE, que, bueno, no puedo decir si es un software bueno, es un software malo, no lo he utilizado, no lo he visto funcionando. Yo soy de los partidarios que las herramientas no son las herramientas, todas son buenas, simplemente va a depender de la interfaz y de cómo usted se acostumbre, pero se está vendiendo mucho porque algunas personas piensan que el software hace todo y ahí hay un peligro, ahí hay un peligro. Sé de muchos amigos conocidos que sinceramente no deberían estar calculando y ahora les aparece que es una maravilla. ¿Sí? Aquí me dice, ¿cuál compró? ¿A ingeniero? Ojo, hay personas que dicen, no, saca la memoria, saca el plano, saque todo. Ay, no, sí, qué maravilla. Ajá, una maravilla. Y usted le revisó la memoria, revisó los valores. Mentira, no lo hacen. Creen ciegamente en el software. Yo les estoy sincero. Trabajo con software desde más antes de graduarme. Llevo ya casi, yo me gradué en el 2008. Estamos en 12 años de graduado y dando clases y de SAC 2000 como 14. Tengo como 2 años antes de graduarme. Por eso es que, ojo, no confíen ciegamente en lo que es los software. Esto tiene una lógica y una idea. Ahora, ¿qué podemos ganar nosotros del robot? Que, ojo, bueno, algo que me estaban diciendo del CIPE es que podías hacer que tuviera la norma de tu país. Eso es mentira. Los software todos calculan o con el concreto ACI o Eurocódigo. Estructura metálica AISC o pueden estar, la AISC puede estar por esfuerzos admisibles o por el RFD. Y el Eurocódigo, que normalmente metálico trabaja por el RFD. Son las 4 normas que hay, son las mayorías de las normas que rigen estas condiciones. Ahora, en nuestros países suramericanos hay pequeñas variaciones en, uno, las combinaciones de carga, dos, algunos factores que pueden ser 1.35, 1.40, dependiendo de nuestro país, y por eso yo no produzco cargas automáticas. Aquí usted no me va a ver poniendo combinaciones automáticas. ¿Por qué? Porque allí yo tengo que ser mucho más neutral, porque hay gente de Colombia, hay gente de Perú, hay gente de Venezuela, hay gente de Guatemala, etcétera, etcétera, y cada quien tiene que poder modificar esos datos. Entonces, ojo, en mi computador, ahorita ustedes están viendo que yo estoy calculando allí, estoy suponiendo que estoy en una en una región europea, porque hago trabajos que tengo que hacer en el Eurocódigo y por eso lo tengo configurado así. El lenguaje inglés es el lenguaje de la visualización de pantalla. Yo lo trabajo en el idioma del imperio, gringo, inglés, americano. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ayuda que usted va a conseguir en internet, no solamente de mis videos, sino de los de otros profesionales, pueden estar en otro idioma, incluso pueden estar en francés, la gran mayoría son franceses, porque el robot tiene mucho tiempo utilizándose en Francia. Por eso tenemos mucha ayuda en francés. Pero ellos usan su interfaz en inglés y usted simplemente, así no la entienda, sino solamente el oui. Usted simplemente entiende eso, entonces, pero no importa, va viendo lo que le está haciendo, qué resultados está obteniendo y usted hace la ingeniería inversa y copia lo que está aprendiendo. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok. ¿Qué sí podemos ganar? Con el lenguaje de impresión. El lenguaje de impresión puede cambiarse. ¿Sí? Puede decirle que lo ponga en español. Entonces, cuando vemos un reporte, vemos una memoria, puede salir en español. ¿Qué es lo que no me gusta mucho? Que a veces la traducción no es muy buena. ¿Sí? Entonces, la traducción cambia el concepto que podemos tener. Por ejemplo, la palabra más común
es la palabra shell, que nosotros ya sabemos que shell, que si usted se va a una traducción literal del inglés sería concha. Y entonces, ¿qué pasa? Para nosotros un elemento shell es un elemento área, porque ya tenemos el conocimiento de la teoría de elementos finitos, ya sabemos que es un elemento área que se va a discretizar, que se va a dividir, que estas pueden transferir fuerzas cortantes o no pueden transferir fuerzas cortantes. Pero ¿qué pasa cuando está la memoria? El objeto lámina. Y entonces parece, ustedes saben, esas películas que están traducidas, bueno, a mí en mi caso es particular, cuando uno ve una película traducida al español, me van a disculpar los amigos de España, pero para nosotros es una aberración que diga tío, tía, eso nosotros no tenemos esas costumbres y entonces cuando se traducen literalmente de esa manera, ocasionan proyectos. Por ejemplo, ¿cómo llaman ustedes a las columnas en sus memorias de cálculo de un proyecto? ¿Qué nombre le dan? ¿Le dan el nombre de columna o le ponen otro nombre? En sus proyectos, ¿qué nombre les ponen? Columna, ¿verdad? Columna. Pues estos le ponen pilar. Y entonces cuando usted vea la memoria de cálculo que diga pilar, hostias, le va a dar como algo y va a querer tener que cambiarlo. Entonces, son cosas que yo digo y recomiendo. El software emite un reporte que es diferente a una memoria de cálculo. Y por cierto, creo que en mi canal puse algo sobre esto de la memoria de cálculo y los reportes. Usted no puede presentar un reporte como la memoria de cálculo del proyecto. El reporte es un anexo a la memoria de cálculo. ¿Estamos claros? Entonces, yo lo voy a dejar en inglés. Yo lo voy a dejar en inglés. Cuando veamos algunos resultados podemos ver las traducciones si tienen algún problema. Ahora, tenemos lo que es el job preference. Si usted trabaja directamente con la acción de edificación, va a tener una ventaja. Fíjense que usted puede tener varias configuraciones como las tengo yo aquí. Cuando trabajamos en estructura metálica, normalmente las estructuras, ojo, cuando hablamos de Structure and Dimension, estaríamos hablando de la estructura en general. Pero fíjense que nosotros podemos tener vamos a decir, estructuras metálicas, trabajarlas en milímetros, vamos a ver por aquí, por aquí. Esto pudiésemos estar trabajándolo en milímetros. Normalmente la estructura metálica se trabaja en milímetros. Las secciones deben estar en milímetros. Las propiedades de la sección deberían estar en milímetros. Las conexiones también. Los diámetros de barras de refuerzo van a estar en milímetros. Aquí, áreas de refuerzo. Estos en las barras pueden estar en milímetros cuadrados o pueden estar en centímetros cuadrados, dependiendo. Y los agrietamientos. Fuerzas. Aquí tenemos que tener cierta, vamos a decir, particularidad para nosotros. ¿Con qué sistema de unidades trabajan en su país? Por ejemplo, en mi país, Venezuela, nosotros tenemos el sistema de unidades venezolano. ¿Cuál es el sistema de unidades venezolano? Bueno, que trabajamos con todo, mezclamos todo y suponemos que siempre va a ser así. Algunas cosas las llamamos en kilos por metro, otras son en kilos por metro cuadrado, otras son en kilos por centímetro cuadrado, en otras son por pulgada. Y entonces no tenemos un sistema de unidades concreto y completo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos en sus países cómo trabajan la unidad de fuerza? ¿La trabajan con kilonewton o la trabajan con kilogramos fuerza? Dependiendo de su país, usted podrá configurar la fuerza de aplicación o cómo vamos a querer que se vea. Por ejemplo, no sé si tienen algún problema en que lo trabaje con kilogramos fuerza. Todos manejan el kilogramo fuerza o lo trabajan en kilonewton. Simplemente es cuestión de gusto y que nosotros trabajemos. Kilos, metros y milímetros. Ok.
Aquí fuerzas, toneladas, momentos, tonelada metro, resistencia, kilogramos, centímetros. ¿Ves? Allí el ingeniero Julio tiene la misma cosa, porque nosotros trabajamos en unos sistemas kilos por centímetros cuadrados porque los asociamos rápidamente por lo menos al acero. Un acero a 36 sería un 2530 o un acero a 500 o unos de 3515. O sea, esos valores, pero son ya, ojo, ahí está en kilos por centímetro cuadrado. Y por eso ya automáticamente ya estos números. Cuando hablamos de un concreto de 210, normalmente no agregamos el adjetivo de kilos por centímetro cuadrado. Y eso es la causal de la mayoría de los errores. Ojo, mucha atención en esto. Fíjense que en el caso de los momentos, podemos estar hablando de tonelada metro o kilogramos fuerza metro. Yo siempre procuro que la unidad de fuerza sea la misma. Y en el caso de esfuerzo, sí me gusta particularizarlo para trabajarlo en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, que es como lo trabajamos en la mayoría de nuestros países suramericanos. Ok, estas son las unidades, pasamos a otras unidades de fuerza. Desplazamientos en centímetros, normalmente lo vemos en centímetros. Por ser estructura metálica podemos dejarlo en milímetros. Y pasamos a, bueno, estos son degrade para ángulos. Deberíamos darle un par de decimales más. Ángulos por rotación, para radianes, temperatura, peso, masa, otras unidades y valores adimensionales. Otras aquí, edición de unidades, esto es para hacer algún tipo de conversión. Y vamos a los materiales. Fíjense que cuando hablamos de materiales, recuerden algo. Yo establecí que estoy en qué zona? Europa. Por lo tanto, aquí, bueno, aquí me sale porque ya hice una modificación. Yo puedo tener, ojos, si yo le digo eurocódigo, el eurocódigo llama a los materiales de otro nombre. Entonces, ya yo aquí establecer los materiales de qué país los voy a utilizar, ya yo podré encontrar, por ejemplo, un acero S275, un S235, fíjense que está la base de datos europea. Pero si no trabajamos con la parte americana, la primerita que estamos acá, vamos a poder conseguir, ojo, puedo decirle aquí en modificación, y aquí vamos a poder ver las propiedades del material. Y aquí tendríamos la lista y tendremos los aceros que nosotros conocemos. A36, A53, A709 por ahí abajo, A572 en los distintos grados que tenemos, dependiendo del uso. ¿Estamos claros? Entonces fíjense que aquí vamos a tener ya las propiedades definidas. Dependiendo del tipo de material, ya no tenemos, ojo, las podemos modificar, inclusive puedo ponerle un nombre que yo quiera, pero normalmente la estructura metálica usted no va a estar inventando el acero, simplemente selecciona del que está comercial, del que existe, ¿cierto? Ahora, en el caso de el metal, fíjense que allí nos van a preguntar la resistencia característica. Ahí dice Resistance Characteristics, que es la resistencia que podamos tener de ese acero, o podemos estimar que esa va a ser la de diseño. Entonces lo establecería como límite elástico este valor que está acá. Eso va a depender también de cuál es el tipo de enfoque que queremos dar en el análisis, si va a ser un análisis por esfuerzos admisibles o por estados límite. Ahora, lo mismo ocurrirá con el concreto. El concreto sí es un poco más, vamos a decir, abstracto, porque trabaja en KSI, pero nosotros normalmente llamaríamos esto un concreto con otro nombre. Por ejemplo, un concreto 210, refiriéndonos a la resistencia real que vamos a tener acá. Lo mismo pasa con el aluminio. Bueno, esta parte también yo creo que la explicamos en unos videos previos. Yo voy a fijar aquí con la base americana para que me aparezcan los aceros que normalmente conseguiremos en nuestros países. Y vamos a partir de la base de datos. Ojo, la base de datos que está aquí, fíjense que él me está estableciendo en este punto
Sección Database. Section Database. ¿Cuáles son los perfiles que vamos a utilizar desde el punto de vista europeo? Los perfiles europeos o los perfiles troqueles están en la gran mayoría de nuestros países suramericanos. Porque esos troqueles cuando hablamos de perfiles HEA, HEB, IPN, UPN, IPE, todos esos troqueles son troqueles europeos. O sea, el molde es europeo. Ahora, tenemos otros que son los americanos, que son las que llamamos W 100 y pico, W48, esos son perfiles troqueles americanos. Y entonces, ojo, la base de datos siempre van a estar disponibles desde cualquier país, en cualquier punto y en cualquier país que queramos. Ahí lo vamos a poder conseguir. Pero fíjense que aquí, cuando hicimos database, vamos a ver esto un poquito, vemos steel and timber. ¿Qué quiere decir? Ojo, primero tenga en cuenta que el robo calcula madera. ¿Qué quiere decir con que calcula madera? Que no tenemos que hacerlo como lo venimos haciendo con los otros software, donde evaluamos deflexiones y esfuerzos. Aquí el software, así como hace el concreto y madera, puede definirnos las características así como se define el acero y el concreto, nos puede decir las características de la sección de viga. Pero eso sería en otro momento. Ahora, fíjense que acá me está preguntando por la base de datos de secciones. Ojo, puede estar la europea, que fíjense que está aquí, y fíjense que aquí tengo otra europea. RUser, ese RUser son los que normalmente vamos a conseguir. Se van a ir generando a medida que yo incorpore, ¿qué cosa? Secciones atípicas, van a ir allí, creadas por mí. Y también, ojo, aquí incluye, ojo, por defecto, si usted incluye la parte europea, no le va a salir nada de la ISC, pero lo podemos hacer manualmente. ¿Cómo? Si usted escoge, por ejemplo, americana y quiere los perfiles europeos, usted simplemente agarra acá y podemos buscar de nuestra gran base de datos cuál es la que vamos a querer. Por ejemplo, incluso yo, por ejemplo, puedo decir que este Eurocódigo 5 no la quiero. ¿Ve? Y simplifico el procedimiento. Estos SJG tampoco. Instituto, no, esto no los voy a utilizar. Siempre me voy a usar los simples CADPROT, que son los... ¿te acuerdas que eligen que eran europeos? Bueno, todos los IP son HA, todos son de ciberúricas francesas. El troquel es francés. Por eso siempre tendría que estar usando o el simple CADPROT o la ISC 1400, que ojo, son los laminados en caliente, fíjense, y que tienen que estar atentos aquí, ¿ven? A ISC, a ISC, ¿ven? Entonces aquí nosotros buscaríamos la base de datos que nos correspondería. Ahora, en el caso de vehículos, bueno, esto es para cuando sea puente, bueno, fíjense que dice Eurocódigo no dice ASTO. Ustedes quisieran incluir la ASTO, aquí, bueno, tendríamos que, bueno, a ver aquí, no, aquí. Database, ASTO, ¿ves? Puedo seleccionar ASTO y la puedo incluir. Y ojo, cuando le digo selecciono y ven este puntito rojo, me estaría diciendo que voy a poner por defecto la ASTO. ¿Ven? De manera que si quisiera poner alguna carga de, por ejemplo, un puente que esté calculando, ahí tendría que cosas, los vehículos de diseño HL93, HS44. Ahora, cargas estándar, esto no vale la pena porque estas cargas no las vamos a poner de acuerdo a ningún código, las vamos a poner de acuerdo al de nosotros. Building soil, suelos, como podemos tener sistemas de elementos en concreto de suelos, podemos definir el tipo de suelo, aquí está por lo menos milimétrico. Pernos, ojo, fíjense que ya yo establecí que podemos conseguir los ACTM métricos. Pero les repito, en el símbolo más de aquí podemos incluir el sistema que nosotros queramos. Fíjense si son pernos ISO, si son pernos especializados. Eso es para cuando vamos a trabajar para alguna parte petrolera o algún proyecto. Ellos tienen algunos pernos específicos para sus proyectos y que usted deberá trabajar con ellos. No son normalmente los más comerciales. Tuercas. Aquí debe haber algunas. Bueno, esta es la unidad que hay. Refuerzos. La barra, fíjense que hasta el momento le puse la ASC métrica,
Y aquí White Fabric serían las mallas. En este caso tenemos la ACTM métrica. Códigos de diseño. Fíjense, el código de diseño que está acá es el parámetro con el que yo quiero calcular la edificación. Fíjense que yo, a pesar de que había configurado para el europeo, yo pude haber incorporado, por ejemplo, el eurocódigo sería este, EN, y para que sepan, el eurocódigo tiene variantes de acuerdo a sus países. Hay un eurocódigo metálico que vale para España, otro para Alemania, otro para Inglaterra. El más común es, vamos a decir, el que abarca la gran mayoría es el código eurocódigo inglés, que es ese que están viendo ahí, EN 1993 del 2005, eso ha revisado el 2005 y posteriormente he vuelto a revisar en el 2014. Si les toca diseñar con el eurocódigo, al menos que le digan eurocódigo italiano, eurocódigo holandés. Fíjense, este NET es el holandés. Y que, ojo, el nuevo 21 incluye uno más, pero como les dije, no recomiendo que instalen la versión 2021. Todavía manténganse con la 2019 porque está trayendo unos problemas y entonces a veces tiene pruebas. Si no aparece, en este caso la ISC, usted le puede decir More. Él automáticamente desplegará la ventana y entonces usted la buscará y la pasará para este lado. Por ejemplo, usted puede seleccionar aquí, le dice flechita para la derecha y lo va a pasar para acá. Si usted ve que todo esto le estorba, porque tiene muchas cosas, por ejemplo, Eurocódigo de Dinamarca. Vamos a quitarlo de la lista. ¿Sí? Ojo, no está dañando la base de datos, no está simplemente que está haciendo una consideración que ya no la tiene. Y aquí usted simplemente buscará, en este caso, ASC 360 2010. No sé por qué no, en este caso debería tener otra ISC por aquí más nueva, pero tiene hasta la 2010. Hay software que ya tienen la 2016. Posiblemente no han actualizado la base de datos del software. No recuerdo si en la nueva versión posiblemente ya la tenga. Es lo más seguro. Pero los valores exactamente lo mismo. Incluso nuestros países tienen las normas de estructura metálica y concreto bastante desactualizadas. Lo que sí tienen es un título que cualquier cosa que usted no consiga en esa norma refiérase a la ACI, que sería la norma matriz de todo. Ahora, les digo y le aclaro para que no lo busquen. Las conexiones no las tiene incluidas, ¿sí? Las conexiones, para las conexiones, vamos a decir por aquí, este no me va a servir. Para ver. Este es el Advanced Steel. Sí, vamos a decirle uno rapidito. Sí, uno mueve. Ojo, cuando nosotros vamos a diseñar conexiones, vamos a ver por aquí un momento. Déjame configurar que está como AutoCAD, que está en Advanced Steel. Por aquí, vamos a ver aquí, rápido. No sé que no me ubico rápido. Object. Connection Ball. ¿Ve? El Advanced Steel es el que tiene el módulo de conexiones para dibujar y calcular. ¿Ve? Y esta sí tiene incluida la ISC. Vamos a ver por aquí. Bueno, no tendría que abrir una para poder establecer uno. Ojo, esta sí tiene. Ojo, miren, fíjense toda la base de datos de todas las conexiones que tenemos. Esto lo vamos a trabajar nosotros mucho más adelante. Pero les digo, ojo, las conexiones no las vamos a poder calcular a través del robot porque no tiene todavía el módulo incluido, pero las haremos con el Advanced Steel, que es algo bastante sencillo, no es una cosa del otro mundo. Ok, fíjense, aquí está estructuras en madera, estructuras en concreto, escogí yo ACI, y la parte geotécnica recomiendo que usen la ACI, que es la que trae la base de datos más similar a la nuestra. Ok, aquí tendremos análisis de la estructura. Estos son elementos que después veremos cuando vayamos a hacer la parte de análisis. También los expliqué creo que en el video en los videos que les hice llegar. Y hasta ese punto no se montan acá. Yo le voy a decir ok. Me va a preguntar si esto lo quiero poner por defecto. Le voy a decir que no. Porque si no me dañan las otras cosas que tengo que hacer. Y entonces caemos en este proyecto. ¿Sí?
No sé si tenemos alguna pregunta, ¿hay alguna duda, ingenieros? Voy a hacer aquí un captura de pantalla para más o menos establecer los parámetros de diseño original de este proyecto. Vamos a hacer una nave industrial bastante sencilla, no la vamos a hacer muy grande, para que aprendamos cómo trabajaríamos y posteriormente le vamos a agregar algo más de presión, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a ver es que vamos a hacer una estructura de un pórtico, o sea, que vamos a tener un pórtico típico. Tenemos aquí. Recuerden, si tienen alguna pregunta, háganla, que yo estoy pendiente desde los chats, aquí, y vamos a poner esto que está acá. Fíjense algo que yo comenté en la clase pasada sobre los elementos, si son articulados o son empotrados. ¿Sí? Permítanme aquí. Si van a hacer aquí o va a ser aquí. Eso es algo que discutimos en la clase pasada. Pero ojo, vamos a hacer netamente un pórtico simple. ¿Sí? Este pórtico vamos a suponer que va a tener una longitud estándar de unos, estaría bien unos 7 metros. Unos 7 metros. Y vamos a incluir una altura acá. Vamos a poner una doble altura acá. Vamos a poner aquí 1. Vamos a ponerle unos 4 metros. Y vamos a suponer que a desnivel tendríamos 1 metro más. Eso quiere decir que le quedaría una pendiente de 1 entre 3.5. 1 entre 3.5 tendríamos aproximadamente 28%. Es mucho. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que tenga menos pendiente. Ok. Vamos a poner esto 0.5. 0.5 metros. Esa es la estructura que vamos a hacer. ¿Sí? Y esto lo vamos a repetir cada 4 metros. 4 metros es muy pequeño. Estas son estructuras que normalmente siempre van a luces mucho más grandes. Vamos a trabajarla a cada 6 metros por 5 veces. Eso quiere decir que tendremos el eje A, el eje B, el eje C, el eje D y el eje E. Tendremos uno aquí y uno aquí. Este sería el eje 1. Aquí tendremos el eje 1. Aquí tendremos el eje 2 y el eje 3. 1, 2 y 3. Ok, eso vamos a hacer acá. Ya dijimos, esto va a estar separado cada 6 metros. Y esto que está aquí tiene 7 metros. Es algo bastante sencillo. ¿Sí? Ok, vamos a dibujar. Lo primero que voy a hacer es hacer este ejercicio, lo vamos a considerar con la base empotrada. Base empotrada, ya nosotros sabemos que vamos a tener los momentos en la base. Eso significará que vamos a tener placa base bastante fuertes ahí en la parte inferior. También implicará que los perfiles de vigas sean más pequeños y que los perfiles de columna absorban mucho más la deformación de lo que nosotros podamos tener. Entonces vamos a generar una línea de grid acá en la parte superior. Y fíjense, vamos a decir que a partir del valor en x00 vamos a darle 5 líneas para que haya 4 repeticiones. Veamos a ver un momento. 1, 2, 3, 4. Vamos a repetirlo 4 veces. Y les vamos a decir que son 6000, porque está en milímetros. Tendremos de la letra bueno, del eje 1 al eje 5. Lo quiero en letras. Ok, ¿qué ya podemos hacer? Bueno, simplemente podemos borrar todo. Nos volvemos a parar en 0. Y que le cambiamos que aquí sean letras. A, B, C. Ahí está. Cuando vamos a la parte de Y, fíjense, en este caso serían 2 nada más. Vamos a decirles que son 3500 para que entre los dos sumen los 7500 y ahí sí tomen el número.
los 7 metros. Y allí tendríamos. Ahora, la Z en este caso no la voy a definir. Ya le vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Voy a decirle aplicar y tendríamos aquí un elemento. Fíjense que hasta ahora no tiene los nombres y es porque es parte de la configuración, botón derecho. En el display van a encontrar todo lo que es visualización. En display nosotros vamos a decir que quiero ver, ojo, fíjense cómo parcialmente se ve el chulito. Aquí sería un chulito completo. Cuando tengan el cuadrito negro, cuando ustedes despliegan, darse cuenta que solamente se ve el eje pero no se ve el nombre. Entonces ustedes ahora vamos a poder ver el nombre. Cuando nosotros tengamos estructuras, naves industriales, en este caso particular, en el que el techo es a 2 aguas, no podemos tomar niveles diferentes. Decir que, por ejemplo, de aquí, que es el nivel base, que este sería el nivel más 4000 y que este sería el nivel más 4500. No podemos trabajarlo como niveles diferentes, porque ¿qué pasa? Cuando hagan los cálculos, posiblemente se vea afectado por aquellos elementos de la rigidez directa. Entonces lo mejor es que usted diga que aquí vamos a tener un solo story, un solo nivel, que va desde el punto más alto hasta la base, y que allí usted va a tener son 4500 o 4.5. ¿Qué va a pasar con este punto? Como lo necesitamos para ubicarlo, para poner las vigas que van a ir en 4 metros, nosotros ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, señor, este elemento que está aquí va a ser un plano de referencia y entonces no va a considerarse como un story, sino que va a ser siempre el mismo story. Entonces, ¿qué haría yo? Fíjense, no me voy a mover acá. Fíjense que aquí ya me tiene indicado el story. Yo me paro acá y se va a activar la ventana aquí derecha, correr la ventana izquierda, y yo le diría, mira, tenemos el tope de nivel, la altura, el range va a ser es 4500. Y va a modificar automáticamente acá. ¿Cómo se va a llamar el story? Bueno, lo podemos llamar más 4500. Enter. Enter. No le vaya a dar por fuera. Enter. Ahora, ¿qué pasa? Ese plano de referencia que necesito no lo voy a agregar como un story. No, sino lo voy a agregar. Fíjense que aquí cuando yo venía en Z, fíjense que aquí ya estaban los stories en gris. No los puedo modificar, al menos que me pare aquí en story y los borre y los mete uno por uno. Pero los stories me interesan. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Una referencia. Esa referencia en base, o sea, a partir de la base hacia arriba, lo vamos a repetir una vez y serían 4000. ¿Ven? Le hicimos agregar y fíjense que en este punto él se llama 1. Pero en vez de llamarse 1 de etiqueta, la vamos a llamar más 4000 mm. Corrijo, mm. Entonces yo digo aplicar y entonces de esa, bueno, me dice que es el nombre, le diga que sí, no importa, es una etiqueta extraña. Le digo aplicar y fíjense cómo me va a agregar el nivel intermedio de 4000 sin haberme afectado los stories. Me dice, 5500 este. Oh, me equivoqué. Aquí, aquí estamos 5500. Ya me iba a dar cuenta porque lo veía muy pequeño. 5500 acá y acá son 5500. Muchas gracias, ingeniero, que están atentos allí. 5500, 4000. No, estoy mal. Permítanme ver. 4 más 0,500 son 4500. No, estaba bien. Estaba bien. Altura 4500. Ojo, recuerden que es el tope de lo que tengo allí. Estaba bien. 4500. 4500, 5000. Ojo, recuerdo en base a la referencia que estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, fíjense que allí ya yo tenía ya cómo trabajarlo. ¿Qué es lo que me falta? Hacer el pórtico. Fíjense que en la ventana, ojo, atentos acá. Fíjense que aquí inferior izquierda, síganme el mouse, sigan el mouse, sigan el mouse, sigan el mouse. Aquí en la ventana inferior izquierda, no sé si logran ver, aquí una pestañita que dice View, no sé si la logran ver, la ven todos ahí abajo, ventana inferior izquierda. Hay algo que dice View.
Aquí yo puedo tener muchas ventanitas que yo les voy a enseñar, pero la View es la ventana por defecto y es la única ventana que cuando usted haga clic sobre ella va a permitirle tener esta pestaña View 3D y la ventana de planta. Ojo, es la única ventana que va a permitir hacer eso. Fíjense, si yo me paro en planta, ya yo voy a poder ver solamente en planta. No tengo, fíjense que no tengo el cubito que me permite girarlo. Y aquí tengo bloqueado el cambio de visual y solamente me va a permitir moverme entre el nivel base, el nivel 4500, pero no me permite moverme en el nivel 4 porque es un plano de referencia, solamente sirve para los story. Ahora, si yo me voy a en View, no uso la planta sino el View, que aquí está en 3D, yo puedo tener visuales laterales, superiores del proyecto. El único problema es que yo puedo estar haciendo clic aquí en una cota y seguro me sale en la otra cota. Entonces yo puedo ayudarme y decirme, ok, no quiero la visual tridimensional, pero yo quiero usar, aquí veo donde dice 3D, me paro, hago clic y digo vista XY y puedo caer en la misma visual. Ojo, no estoy en la planta, pero aquí sí podré moverme en la base 4500. Entonces dice, oh, no me logró poner en la visual porque es un plano de referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, yo voy a trabajarlo en 3D, en este caso. Después vamos a trabajar estructuras más complejas que sí vamos a utilizar los planos de referencia mucho más difícil, ¿no? Las columnas, ojo, el software automáticamente en el momento de dibujar va a asignar propiedades. Las propiedades que vamos a asignar en este caso van a ser unas columnas que voy a empezar haciéndolas con unos, por ejemplo, unos perfiles HEA. Ahora, una pregunta para los que estamos trabajando. ¿Trabajan más con los perfiles HEA o trabajan más con los perfiles W? ¿Cuál es la preferencia para ustedes? H, HE. Ok. Y para vigas, perfiles IPE y PN, ¿cierto? Ok. Ojo, esto es para que podamos trabajar todos en el mismo sentido. Hay cursos que me ha tocado a personas que trabajan con los perfiles W, entonces las proporciones no son, bueno, por lo menos yo me sé un HA, los H me los sé casi todos de memoria, y los W sí no me han costado, bueno. Ahora, ojo, vamos a trabajar entonces, fíjense, vamos a crear las secciones. Las secciones, recuerden que ya está aquí en Bar Section. Aquí ya yo tengo una cantidad de secciones que yo he ido produciendo, pero usted le puede decir nuevo. Incluso creo que entre los videos que le mostré ya estaban estos videos de estos videos de definición de materiales ya estaban. No me recuerdo si se los compartí eso. De lo básico estaban. El ingeniero Gilbert dice que él trabaja con W. Bueno, vamos a ir tratando de trabajar las dos proporciones. Simplemente esto es algo ya de que evidentemente trabajaremos con los perfiles que están en nuestro mercado, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Fíjense que acá, ojo, el section me dice un elemento tipo acero. Fíjense que tenemos tipo acero, tipo RC es Reinforced Concrete, o sea, viga de concreto, columna de concreto, madera, aluminio o una viga compuesta que se puede hacer por punto. Nosotros vamos a hacerlo en acero y tenemos que establecer el tipo de material de una vez de la base de datos. A36, por ejemplo, que es el más económico. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí de la base de datos, fíjense que ya yo limpié. ¿Ve? Y entonces puedo conseguir, si yo le digo que las haya AISC, fíjense cómo se me activa acá y aquí el ingeniero puede buscar el perfil W y aquí va a estar la lista de todos los perfiles W que existen. Automáticamente. Si vamos a usar los perfiles europeos, usen la base de datos que dice Simple CADPROD.
que son los perfiles franceses, y allí van a poder ustedes conseguir, por ejemplo, los HEA, los HEB. Aquí vamos a poder conseguir los IPE y los IPN. Por aquí también están IPN. Voy a agregar unos HEA. Para el ingeniero Gilbert, el HEA es un perfil, la gran mayoría es cuadrado, y que tiene 100 centímetros, bueno, serán 100 milímetros, en función de la altura. Entonces, para un galpón, una nave industrial de ese tamaño, debería estar alrededor de un 240. Ya les voy a explicar por qué proporciones también tenemos que estar pendientes allí al momento de mezclarlos. Yo voy a crear un HA240. Fíjense que aquí está en la lista, aquí no está listo ese HA240. Yo le digo, ojo, aquí esta es la etiqueta que él le va a dar, la puedo modificar. Yo recomiendo que dejen esa misma. Y aquí están los colores, que yo pudiese asignar un color específico a este perfil. Prefiero dejarlo automático. Después que me ponga los colores, veo que si me molesta mucho la vista, lo cambio. Le digo agregar. Cuando le digo agregar, fíjense que ya hizo la lista. Entonces yo le digo, bueno, aprovechando que está ahí el HA240, voy a hacer un HA200, voy a usar un HA220 para dejarlos en la base de datos. HA260 y él los vaya arreglando, ¿no? Todos son de A36, a todos les va a cambiar el color, no los va a repetir. Ahora, vamos a agregar unos IPE. Los IPE, podemos tener IPE 80, agregamos un IPE 80, vamos a agregar unos IPE 120, unos IPE 120, vamos a agregar unos IPE 180, vamos a agregar los IPE 180, unos 200, vamos a agregar uno. Ya existe. Esto quiere decir que ya yo la tenía, entonces dígale que sí que la modifique porque si no estaba en A36 no me va a servir. Un IP 920, vamos a agregarlo. Ok. Entonces vamos a, ya estando en la base de datos, cuando yo seleccione el elemento columna, yo puedo hacer clic acá y ya me va a decir columna de acero. Columna de acero, sí. Entonces yo voy a poder buscar mi lista acá. Vamos a poner un HA, vamos a comenzar con uno pequeño, HA200. Y fíjense la altura, me habla de la altura y que la referencia es hacia abajo. Eso quiere decir que las columnas se hacen con un solo clic. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una columna de 4 metros. Eso quiere decir que aquí yo voy a poner 4000. ¿Sí? Y entonces, ojo, el punto begin, el punto inicial, me paro acá y establezco aquí 1. ¿Dónde está? Y 1. Ahí está mi perfil. Y el punto 2. Allí tenemos la columna. Ahora, estaría orientada en la mayor dirección. Bueno, vamos a hacer la viga. ¿Cómo hacemos la viga? La viga la haríamos con esta opción de viga. Y lo primero que tenemos que decir es una viga metálica. Y vamos a usar en este caso un IPE 200. Pero fíjense que me habla de un punto inicial y un punto final. Eso quiere decir que tengo que hacer dos clics. Y tengo que quitar el hecho de que viga horizontal. Porque si no, no importa cuál sea la inclinación y donde haga clic, siempre me va a salir horizontal. Entonces me paro en Begin, le hago clic aquí, se pondrá en verde. Fíjense que busca la coordenada, va a ir cambiando a medida que yo me muevo. Pero en este caso, ojo, atentos. El elemento que está aquí dibujado ha creado dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Fíjense que cuando yo me acerco a ese punto, él va a funcionar como un Oxnard de AutoCAD. Fíjense que se volvió un circulito. Ese Oxnard usted lo tiene que activar acá, Snap Setting, y le recomiendo que marque todo para que tenga las mismas versatilidad en concreto. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago clic aquí, aquí exactamente me hace. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tratar de acercarme a mi punto. Vean que se convierte en un círculo, quiere decir que está usando el punto. Y después se va aquí y hizo el primero. Ojo, si usted tiene el draft, usted va a poder seguir haciendo continuidad de viga. Fíjense cómo lo sujetó. Si no,
usted le desmarca el draft y tendrá que volver a hacer 2 clics, uno de aquí para acá. ¿Ven? Por ejemplo, de aquí para acá. Perfecto. Ahora, ingenieros, primera regla que yo digo que es la regla de oro para el diseño de estructura metálica. Uno, ya que hay una cosa que tenemos que arreglar, ya les voy a decir qué es lo que vamos a arreglar, pero la primera regla es entienda. Primera pregunta, ¿este pórtico lo vamos a hacer soldado o lo vamos a hacer pernado? Dependiendo de nuestra respuesta, nosotros tenemos que entender que hay ciertas condiciones en la sujeción de ese elemento, ya sea para que sea una resistencia a momento o a corte, pernadas, o una conexión en soldada. Entonces nosotros primero tenemos que decir, ok, vamos a ver cuáles son las relaciones de espesor de los perfiles, porque usted tiene que estar atento a eso, porque de nada le vale que este sea una viga súper optimizada y le diga, mira, esa la columna tiene que ser porque está trabajando un 90%. Si usted le pone una más pequeña, la estructura se va a colapsar. Si le pones una más grande, vamos a estar sobrados. Así que la óptima es ese HA200. Ok. Y después usted se dice, no, mire, la óptima de esta viga es el IPE200. ¿Y sabe qué se le olvidó? Revisar las relaciones de espesor. Veamos. Si usted tiene esta columna, que es un HA200, fíjense, ojo, para que se me vean los colores aquí en vivo, botón derecho, usted le dice en Display, y aquí dice marcas con colores, y le dice agrégame una leyenda, ya sea por sección, y de esa manera le pintará los colores y le pondrá aquí la eléctrica. Esto es, ingeniero, lo mejor, porque así yo voy viendo cuántos perfiles tengo en mi proyecto. Hasta ahora tengo 2. Y después en un proceso de optimización, yo digo, no, de esta HA en toda la estructura, imagínense, una vez me salió una estructura tan grande que me llenó todo esto, incluso me faltaban. Entonces cuando llego al proceso de optimización, yo veo por ahí, ay, vigas IP300, una sola. A esa IP300 vamos a subirla con la IP330 o vamos a ver si la podemos bajar y así fui reduciendo la lista. Cuando ustedes trabajen en estructura metálica, tienen que tratar de reducir el perfil a la menor cantidad de secciones posibles. ¿Por qué? Porque de esa manera evitará el error. Ok, entonces vamos a ver el HA200. Fíjense que acá, ojo, aquí hay ventanas que ya yo tengo activadas, posiblemente no las tenga. Esta que tiene la escuadrita, fíjense cómo quita y pone esta, que es todo lo que es copiar, mover, retar, mirror. Esto de esta forma, esta ventana no la explico yo tanto porque la vamos a hacer tantas veces y la vamos a usar que vamos a quedar sobre estimulados con eso. Aquí tenemos otra ventana que es la de las líneas de grid, fíjense, de área, acá, las podemos visualizar acá. Esta, la llave de tuerca, son las herramientas. Esto para acotar, esto para eje, este para el OSNA, y aquí tenemos las secciones de base de datos. Entonces yo voy a poder dar clic, va a ser un programa adicional. Fíjense que acá en este punto el software tiene por defecto una base de datos, no tiene, bueno, ya cayó aquí porque la puse por defecto. El HA, me paro acá. HA, ¿cuál tengo? HA200. HA200. Perfecto. Entonces me paro acá y digo, ok, vamos a ver qué tenemos. ¿En qué unidades me las está mostrando? Es lo primero que yo tengo que ver. Y fíjense que me las está mostrando en centímetros. Perfiles europeos en centímetros. Todo esto que está aquí son centímetros. Fíjense, base HA200 y P20. Es la base. 19. Estas siempre son un poquito más pequeñas. Ahora, 1. Aquí, vamos a ver si puedo poner el dibujo. Y aquí ponemos la conexión para hacer un captura de pantalla. Y me paro aquí. Ok. Vamos a pararnos aquí y voy a hacer un captura de pantalla. Ok.
Primer punto. Veamos la posición en la que se encuentra en la columna. Si permanecemos en ese tipo de conexión que tenemos allí, la más habitual será que esta viga baje y quede al tope, bueno, vamos a decir que quede a tope. Eso quiere decir que este elemento va a ser una conexión que quedará algo así. Vamos a suponer que esta es la columna en la posición que está actualmente allí, así. Y entonces, esta conexión quedaría por dentro, ¿no? Quedaría algo como esto. Aquí sería el alma. Y entonces, adecuado. Punto 1. Si vamos a soldar la estructura, vamos a empezar con un elemento soldado. ¿Quién es el elemento principal? ¿La columna o la viga? A ver, que no se hayan dormido. ¿Quién es el elemento principal en este pórtico? ¿La columna o la viga? Pues la columna, ¿verdad? La columna, vamos a decir aquí, elemento principal. El elemento secundario sería la viga. Eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos de cuál es el espesor de la columna. Entonces, la columna, el alma, tiene un espesor de 0,65 centímetros. Estamos hablando de 6,5 milímetros. Y aquí un centímetro, estaríamos hablando de 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, 6,5 centímetros. Ahora, si mi alma es de 6,5 centímetros y mi conexión va a ser soldada, no importa cuál sea la viga que está acá. Ojo, si yo hiciera la sección transversal de esa viga, que la voy a hacer aquí moradita, igual que el color que tiene ella ahí, creo que sería este. Esta sería la sección transversal de la viga. Vamos a dibujar aquí. Este es el IPE, IPN, IPE 200. Ojo, si yo voy a soldar al ala, por ejemplo aquí y aquí, a la columna, estas alas no pueden ser mayores que 6,5 en espesor. Y esa es la primera cosa que usted tiene que estar pendiente. Porque entonces, ¿qué pasa? Si esto es un ala y tiene mayor espesor que al elemento principal donde usted se va a conectar, usted o va a dejar deficiente el cordón de soldadura para con la viga, o va a cristalizar y perforar la columna. Y entonces allí vamos a revisar cuál es la característica que tiene el IPE 200. Nos vamos a la lista, IPE 200, y nos vamos a fijar de lo siguiente. Fíjense que si soldáramos al ala, el ala es 0,85, o sea, 8,5 milímetros. Entonces fácilmente, sin ningún problema, podríamos soldar las alas al alma de la columna. Y el alma de la columna también pudiésemos fácilmente soldarla al alma de la viga, de la columna, corrijo. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces yo esta sección al alma se la puedo soldar tanto en las alas como en las almas. Se pudiese poner este tipo de soldadura. ¿Ven? Ahora, si yo voy a decir 6,5, ajá, ¿esta cuánto tiene? Repasemos. 8,5. No puedo. Ahora aquí corrijo. 8,5 es mayor que 6,5. Eso quiere decir que aquí, permítame que voy a tener que borrar. No puedo soldar esto. Aquí. Porque no, quedó borrado. Vamos a volver a hacer. Repito.
esto tiene de aquí a aquí 8.5 y esto tiene 6.5, 5.5, permítame, 5.6. Y este de aquí a aquí tiene de calibre 5.6. Eso quiere decir que, ojo, el 8.5 no lo puedo soldar al alma, pero el 5.6 sí, porque es menor que 6.5. Entonces, si yo fuera a poner soldadura, pudiese poner solamente soldadura aquí y soldadura aquí. Si no, esta soldadura va a quedar mal. Ahora, si yo giro la estructura y ahora la columna va a ser es así. Y la voy a hacer. Permíteme, voy a necesitar este espacio, voy a tener que borrarlo y volverlo a hacer. Aquí, 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 esto sigue así, esto sigue así. Ok, entonces yo digo, ok, ¿cómo va a ser soldado? Bueno, si va a ser soldado, la conexión se haría a este punto. Y este punto tiene de espesor 10 milímetros. Entonces, fíjense, 10 milímetros, yo pudiese soldar tanto las alas, o sea, que tienen a 8.5, como las almas. Siempre y cuando la solde aquí, ¿no? Aquí directamente. No necesitaría una plancha de reforzamiento. Ahora, ojo, si usted insiste en que tiene que ser en esta posición, usted dice, bueno, si yo quiero soldar 8.5 milímetros acá, yo tendré que brindarle una placa de reforzamiento al perfil. Y entonces, vamos a poner un color llamativo. Yo tendría que soldar una pequeña plaquita aquí, una pequeña plaquita aquí, por lo general es en los dos lados, para aumentar el calibre de esto, que en vez de ser solamente ahora 6.5, por ejemplo, ponerle 3 y 3, sería 12.5 milímetros, y ahora fácilmente poder conectar una de 8.5. Ojo, esas son ya las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la conexión. Pero si usted no lo ha hecho desde inicio, va a complicar todo y van a salir los detalles de último momento. Por eso yo estoy atento a eso. Ahora, si la condición va a ser pernada, ya es otra voz. Porque si usted va a hacer esta condición pernada, usted entenderá que si usted se conecta al alma, usted tendrá que dejar un elemento aquí metálico, por decir algo así, que se soldará aquí para que usted después posteriormente pueda cortar el perfil. Este perfil se corta. Entonces, visto en planta, vamos a decir, vamos a decir, me sale el dibujo, quedaría el ala, el alma, corta el ala, sigue así, de aquí sigue así punteado, después se viene para acá, hace aquí así, vuelve punteado, viene esto de que está aquí, se viene así, esto sería así, punteado acá. Vamos a ver aquí que me salga el dibujo, aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Sigue hasta el final. Y aquí punteado, 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 hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Aquí. Ay, no, 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 no todo. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más largo aquí. Y esto aquí. No sé si se entiende. Entonces yo aquí puedo dejar mis perforaciones para que después calce aquí y tener los pasadores aquí para los pernos. Aquí el perno. Algo así. ¿Ven? Entonces, ¿de qué tengo que estar pendiente yo? Que ahora estas láminas que están aquí, esta tiene que ser
menor o igual a 6.5 milímetros. Porque si no, no la voy a poder soldar acá. Si el cortante no me da para poner una plancha de ese calibre, si no me va a pedir mayor calibre, entonces usted va a tener que recurrir a poner doble plancha. Para que el cordón de soldadura longitudinal sea suficiente para el corte. Por eso se llaman conexiones a corte. ¿Ve? Ahora, si después usted no se va a conectar allí, sino que se va a conectar al ala, sería la misma tecnología. Aquí tendría que usted saber cuál es la plancha que se va a colocar para posteriormente conectarnos aquí. Ojo, eso es lo que yo me refiero, que tenemos que tener ya un enfoque, ¿no? Saber qué es lo que yo voy a querer en mi proyecto para poder pensar en el proyecto. Entonces, fíjense, allí no deberíamos tener ningún problema. Allí lo único que sí vamos a darnos cuenta es que nuestras columnas están absurdas porque la mayor rigidez de este perfil, vamos a ver aquí un momento, el HEA200. Bueno, allí realmente deberíamos tener casi lo mismo. No, miento, en una vamos a tener el doble. HA200. Y fíjense, quiero que tomen esto y se lo graben. Estamos acostumbrados que en nuestras secciones transversales siempre estamos hablando de X y estamos hablando de Y. En este caso, descarta la X. Y es en esta horizontal, Z es la vertical, porque están sujetos a esta condición, donde la dirección X siempre es la dirección longitudinal del perfil. O sea que cuando hay fuerzas aplicadas en el perfil, ojo, fuerzas, dos reacciones, fuerzas, tracción o compresión van a estar en la dirección de Fx. Si usted quiere ver la mayor inercia, siempre va a ser la de Z. Entonces fíjense que si usted va a ver I su Y e I su Z, que son las inercias, fíjense que la inercia en la dirección Y es mayor que la dirección en Z. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque aquí tendremos dos elementos y dos elementos acá. Eso quiere decir que nuestra columna está en la dirección de mayor inercia. Está colocada correctamente. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seleccionar, bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Estamos todos ok? ¿Todo ok? Ok, perfecto. Mire, otra cosa que tenemos que entender es esta cosa que está aquí. Si yo le quito la instrucción, que es una mera visualización, vamos a conseguir lo que nosotros siempre hemos llamado los modelos alámbricos, que son los modelos que hemos hecho toda nuestra vida a mano, donde suponemos que el elemento está en el centro de rigidez, el centroide del elemento. Pero eso no es así. Realmente eso es algo hipotético y que constructivamente no se cumple así. Si usted aplicara este cálculo de este pórtico basado en la metodología de rigidez directa, no es lo mismo que usted lo tenga centroidal a que usted lo tenga por abajo o que tenga por encima el perfil. A eso lo vamos a llamar un OXEF. Un OXEF es que salga o esto suba o esto esté por encima. Y ya nosotros podemos seleccionar el elemento. Fíjense que cada vez que nosotros seleccionamos estos elementos, aquí, nosotros tenemos aquí las opciones que podemos tener en el proyecto. Ojo, primero vamos a trabajar los OXEF. Fíjense que está aquí hasta ahora y aquí dice NA, no aplica porque no he asignado ninguno. Entonces yo le puedo decir uno. Vamos a definir, aquí por ejemplo geometría, también los van a conseguir aquí, atributos adicionales y usted va a conseguir los OXEF. Los OXEF, yo tengo algunos definidos acá. Los más básicos siempre son los uppers o los lower. Yo le doy aquí en lower, vamos a darle doble clic. Aquí está una referencia, fíjense, no hay traslación lateral hacia la izquierda, hacia la derecha, esto lo vamos a ver más detalle. Cuando queremos hacer una viga excéntrica, por ejemplo. Pero fíjense que sección de corte, section position.
Fíjense, cuando hablamos del lower, estamos hablando del perfil de la parte subinferior. Eso quiere decir que el centroide haría que el perfil subiera y eso cambiaría las condiciones de la matriz de rigidez. En cambio, si usted quiere el upper, usted estaría hablando de que la sección está en la parte superior. Eso quiere decir, fíjense, aquí yo voy a seleccionar tres, ojo, fíjense, los elementos tienen nombre, 1, 2, 3 y 4. Y los puntos también, 1, 2, 3, 4. Este 1 no necesariamente tiene que estar relacionado a este. Pero fíjense, que cuando yo voy a asignar una propiedad a un elemento como esta OXE, aquí este 3 y este 4, ojo que yo puedo escribir 3 espacio 4, y le digo, vamos a asignar un upper, y le digo upper, y miren cómo baja. Este es una forma. Ahora, 3 y 4, fíjense, no tengo que hacerle clic, le digo un lower, selecciono, y entonces sería así. Entonces fíjense que usted tiene que estar pendiente qué es lo que usted va a tratar de representar. Esta no sería nuestra representación, no lo sería, no lo sería. Entonces, yo lo voy a hacer es el mismo 3 espacio 4 y le voy a decir que es un upper. Y lo tendríamos allí. ¿Ve? De esa forma, voy a apagarle, aquí abajo puedo apagar los números de las barras y de los nodos. Entonces, fíjense, en este caso, nuestro pórtico, aquí, ya hemos hecho un pórtico. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de ese pórtico? Hasta este momento, tenemos un pórtico articulado en la base, ¿sí? ¿Cómo lo podemos modificar? Dijimos que este primero, vamos a seleccionarlo, los puntos, fíjense, arriendo de izquierda a derecha, fíjense que aquí he seleccionado dos nodos nada más, le vamos a asignar un soporte y le vamos a decir que es fixes, que es empotrado. En inglés, quiere decir que tiene todos los grados de libertad puestos, porque no, ya está agregado. Y le decimos, ojo, mire, ahora aquí este 1, espacio 3 se refiere al nodo 1 y al nodo 3, que son estos que están aquí, dos nodos nada más. Y le decimos aplicar. Entonces fíjense cómo cambió la forma de ser un triangulito a un cuadrito. Perfecto. Ahora, ingenieros, esto es un pórtico que hasta ahora tiene una condición. La condición de que está empotrado en la base. Y ahora la gran pregunta, ¿cómo estoy considerando la conexión de la viga a la columna? ¿Es una columna que está soldada a la viga o es una columna que está generando una conexión a corte? Esa es la primera pregunta, ingenieros. La conexión que estamos allí entre la viga y la columna es una conexión soldada o una conexión empotrada. Mientras yo voy a ir guardando esto, porque si no, del curso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Industrial. La conexión está soldada. Ok, ¿por qué guardé? Vamos a ver aquí un momentito. Voy a agregar un caso de carga. Después me entro en detalles con esto. Permítanme un momentito. Voy a agregar una carga muerta. Carga muerta. CM Optic Loa, como lo queramos llamar. Voy a agregar esto un momentito. ¿Por qué quiero? Porque quiero, vamos a hacer una corrida. Simple. Listo. Vamos a vernos los resultados. Ojo, esto lo estoy mostrando rapidito porque quiero entrar en un tema técnico.
Déjenme cerrar estas ventanitas que se me quedaron aquí por defecto. Esto, vamos a cerrar esto aquí. Ok. Esto lo voy a cerrar. Ok. Bueno, y entonces no se va a cerrar esta ventanita. No se cierra. Bueno, vamos a dejarla así. Ojo, ¿qué quiero yo? Voy a pararme. Fíjense, aquí como me paré con el XY, me puedo parar también en el ZY, el YZ, pórtico A, y extendemos aquí el pórtico A. Vamos a ver los diagramas de momentos alrededor del eje Y. Ojo, fíjense lo que les estaba diciendo. Vamos a hacer aquí un captura de pantalla. Para que recordemos. Ojo, cuando estemos hablando del perfil, esta será la dirección. Vamos a ponerle los colores que corresponden, porque coincidirán con estos que están acá. La Z es esta. Esta será la X longitudinal. Y la Y, que es la verde, en este caso está viniendo hacia nosotros. Sería algo así. Z, corrijo, Y, X y Z. Entonces entendamos acá que por acción de la posición de la barra, esta X en algunos lados va a estar así, en algunos lados va a estar vertical. El momento que nosotros estamos buscando, que es el que debería aparecer aquí, es alrededor del eje Y. Por eso buscaríamos momento en Y. El cortante, el vertical, es el cortante en Z. ¿Ve? Entonces fíjense, vamos a ver el momento alrededor del eje Y. Entonces fíjense, momentos alrededor del eje Y. Ahí está puesto. Vamos a quitar la instrucción para que se vean mejor. Ahí está el diagrama de momento en Y. ¿Ves? Solamente por peso propio, que es la única carga que tenemos. Ojo, si usted lo quiere ver más colorido, usted fíjense en estas ventanitas, los iremos para atrás, en parámetros, le puede decir ponme el valor e incluso rellénalo. Es más, puedes hacerme una diferencia entre lo positivo y lo negativo también. Entonces fíjense que en este caso es una conexión soldada. Fíjense cómo aquí podemos ver que hay un momento en la conexión que está acá. Puede ser también una conexión pernada a momento. ¿Sí? Eso quiere decir que es una conexión pernada a momento que también pudiese tener esta situación. Ahora, si usted va a hacer una sección a corte, aquí ¿cómo debería ser el momento? 0. Entonces, fíjense, parte de su trabajo, estos días que van a tocar, van a ser, ojo, viene el momento en Y, ahora vamos a ver el cortante en Z. ¿Ve? El cortante se viene hacia acá. ¿Ve? Ahora, entonces fíjense que aquí yo lo que quiero es, vamos a quitar esto, es que ustedes practiquen los pórticos que vamos a realizar. Ojo, si quieren hacen en un solo modelo la asignación, un pórtico diferente en cada uno, para que puedan tener el conocimiento de lo que vamos a hacer. Vamos a ver aquí. Entonces, fíjense. En este primer pórtico que tenemos acá, bueno, yo voy a hacerlo. Yo lo voy a hacer completo. Y después haremos un... No. Vamos a hacer esto. Ojo. Vamos a calcular ahorita. Bueno, ahorita no lo voy a hacer. Ya este va a ser el ejercicio. Esta condición. Representen este pórtico
acá, o sea, deberían ustedes, su ejercicio va a ser seleccionar, aquí están las herramientas de copiar o mover. Copiar, fíjense, yo puedo poner el vector director. ¿Hacia dónde lo voy a mover? Hacia X. ¿Cada cuánto? La distancia que hay aquí y aquí, que si no me recuerdo son 5 metros. Si no sé, yo puedo decir que voy a darle clic acá. Miren cómo me paro aquí. Y le doy clic de aquí a aquí. Y fíjense cómo ya se genera el vector aquí. Fíjense cómo los valores van a cambiar con mi cursor. ¿Ve? Son 6000. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? 1, 2, 3, 4 veces. Lo voy a copiar 4 veces. Me vuelvo a parar aquí, porque fíjense que no está en verde. Para aquí y le digo de que de aquí a aquí, un clic, 2 clics. ¿Me va a decir que está desbloqueado? Ok, bloqueado, desbloquealo. Y de esa manera habré repetido mi pórtico el número de veces necesaria. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ese pórtico que está allí, bueno, yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. Y les voy a explicar qué quiero que hagan. Lo primero que hago es hagan este ejercicio para que lo tengan así listo para la próxima clase. En donde tengan la base empotrada, ¿sí? Y donde la conexión esté aquí con momento, ¿sí? Este es el ejercicio que vamos a continuar en la siguiente clase. Pero quiero que después las variantes que vamos a hacer de esta misma nave industrial van a ser muchas. ¿Por qué? Cuando yo termine este ejercicio, vamos a jugar con él. ¿Qué es lo que vamos a jugar con él? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando le liberamos la base. Vamos a hacerla, en vez de hacerla empotrada, vamos a hacerla articulada en la base, con la ganancia que tengamos allí en la parte inferior. ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga mis conexiones a momento, como las tengo ahorita, y después cuando las tenga a corte? Eso quiere decir que aquí tendríamos yo que aplicar unos release, que aquí hasta aquí no los he puesto, los release. Y, ojo, ¿qué va a pasar cuando este pórtico sea a momento y el otro sea a corte? Y eso es lo que yo quiero que esta nave industrial la vamos a desglosar de manera que usted ya cuando esté trabajando su nave industrial ya sepa qué objetivo obtener. Les digo, es muy sencillo calcular las naves industriales. Cualquiera le va a decir eso. Pero el arte que hay detrás de ellas implica dinero, que sea lo más óptimo posible y el haber determinado una mala conexión va a ser fatal para el proyecto. Entonces, ¿estamos claros? Ingenieros, su labor va a ser hacer esta representación para que en la próxima clase yo la voy a terminar de desarrollar. Le vamos a poner los pórticos, las vigas en los laterales, vamos a colocar las cubiertas de techo, vamos a incorporar las paredes o los cladding para poder simular, hacer los análisis de carga. Vamos a incorporarle las cargas y vamos a hacer ya un análisis serio de este pórtico. Y después que lo tengamos ya modelado, vamos a jugar con él. Y vamos a decir, bueno, Manuel, me saldrá mucho más costoso diseñarlo con la articulación en la baja o no. ¿Sí? Ojo. Con una nave industrial vamos a aprender todas las diversidades de capacidades que vamos a tener con el elemento. Pero eso lo vamos a después a extrapolar a edificaciones que siempre van a ser un poco más complicadas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros todos? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, el trabajo de esto, la ganancia de esto está en la práctica, practíquenlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ingenieros, me despido, nos vemos la próxima clase, ya ustedes saben que ya están programadas y les haré llegar el link de conexión. Hasta la próxima.